Hola mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre los países más y menos poblados. Y bueno, ¿a qué me refiero? En nuestra materia de geografía, en la lección 1 del bloque 3, en las páginas específicamente 74 y 75, podemos encontrar este tema, que nos va a llevar a descubrir cómo se encuentra distribuida la población en el mundo. En esta primera parte encontraremos una postal. En esta postal observaremos que habla sobre una ciudad, Tokio, Japón. Yo creo que algunos la han de conocer. Y dice lo siguiente: Mi querida Joana, te envío esta postal de la ciudad de Tokio. Probablemente te impresione la cantidad de gente, como me pasó a mí al caminar por sus calles. Aquí sería imposible que pudieras salir con la bicicleta, recorrer las veredas y los jardines como acostumbras hacerlo en casa. Aunque es interesante el bullicio de las grandes ciudades como Tokio, ya extraño la calma de nuestra pacífica ciudad de Perth en Australia. Te mando un beso y un abrazo para ti y tu madre. Nos veremos pronto. Las quiere como siempre tu abuela Magus. Y bueno, esto nos da un primer acercamiento a identificar la diferencia que hay entre una ciudad u otra, un país y otro, e incluso un continente y otro. En la siguiente página encontraremos 6 imágenes. Vamos a analizar la primera, que es sobre el desierto de Meca en Arabia Saudita. Y en esta podemos identificar que se trata de un espacio muy poco urbanizado. No tenemos edificios, no hay muchas casas, e incluso la gente que ve que está en un grupo no es demasiada. Todo lo contrario a la siguiente imagen en Calcuta, India, en donde observamos demasiada gente e incluso pasando con total desprecaución atrás de los automóviles, lo cual podría, sin mucha dificultad, ocasionar un problema, ¿verdad? Y bueno, vayamos a la ciudad de la cual hablaba la abuela Magus, Perth, Australia, que en realidad es un puerto. Se ve muy urbanizado, pero solo en una parte. En la parte que estamos observando del lado inferior izquierdo, solo hay un grupo de personas. Por allá vemos unas cuantas más, pero no son demasiadas como la anterior de India, por ejemplo. Ahora entendemos a lo que se refería con que en Tokio no podría andar en bicicleta su nieta. Todo lo contrario a Perth, Australia, en donde se ve claramente que podría hacerlo e incluso correr, caminar y realizar otras actividades muy diferentes al otro lugar. ¿Crees que tenga que ver con la cantidad de gente que hay? Bueno, vayamos a analizar las demás. En la parte de abajo encontraremos la primera imagen, que habla sobre un lugar, Camboya. Las motocicletas son el transporte público más solicitado en este pueblo, Slim Reap, en donde, ¿te imaginas qué pasaría si en lugar de motocicletas todos tuvieran un auto? Así es, tal vez ni siquiera podrían cruzar, caminar o pasar. Entonces, lo que utilizan son transportes que les beneficien, ya sea por el espacio tan reducido o por la cantidad tan grande de gente que hay en un solo territorio. En la siguiente imagen vamos a encontrar un lugar de México. Se trata de Culiacán, Sinaloa. Y aquí vemos a varios niños migrantes, es decir, que vienen de otro lugar. Y podemos ver que son muchísimos. Precisamente México es un país en el cual mucha gente pasa en busca de la llegada a Estados Unidos o Canadá, precisamente en la búsqueda de una condición de vida mucho mejor. Y otros deciden quedarse aquí por la buena hospitalidad y porque a pesar de que somos un país no tan grande, tenemos un buen espacio para poder subsistir todos juntos. En la última imagen tenemos la arquitectura de una ciudad en delta interior del río Níger en Malí. Pero solamente vemos a una persona y quizá la sombra de allá atrás también lo sea, pero no podemos determinarlo con mucha facilidad. Bueno, en este lugar podemos identificar que no hay mucha población e incluso que las construcciones no son tan sofisticadas, tan actualizadas. Entonces vamos viendo que existe mucha variedad en la distribución en la que la población
está en todos los territorios de nuestro mundo, es decir, de nuestro planeta, de país en país, de ciudad en ciudad o de poblado en poblado. Vamos a hacer una pequeña reflexión hasta este punto. Si te dieran a elegir entre dos casas, una con todos los servicios, comida, agua potable, entre todas las necesidades vitales que tenemos los seres humanos, y la segunda casa con escasez, ¿cuál elegirías? Claro, elegiríamos la primer casa. ¿Por qué? Porque vamos a elegir siempre un lugar que nos brinde los servicios necesarios, sobre todo para subsistir: comida, agua, drenaje y todas las comodidades con las que nosotros ya estamos acostumbrados. Lo mismo pasa con los países. Y precisamente en nuestro libro vamos a encontrar información acerca de esto. En el siglo pasado, el desarrollo tecnológico transformó la forma de vida de la población mundial, disminuyó el interés por las actividades agropecuarias al aumentar la importancia de los sectores tanto industriales y de servicios. Esta transformación se reflejó, entre otras cosas, en el crecimiento de la población, que se quintuplicó, es decir, creció 5 veces lo que era en 100 años y varió su distribución. Es decir, no es acorde a lo que fue. Y varía tanto de país en país que a veces unos están muy poblados. Así como observaste que existen diferencias en el clima, la vegetación y la fauna de las regiones naturales de los continentes, también se presentan diferencias en la forma en que se distribuye la población, pues en algunos continentes hay más países sobrepoblados que con escasa población. En 2015, la población absoluta o total del mundo se calculó en 7.300 millones de habitantes. ¿Te imaginas? Los cuales están distribuidos de manera muy irregular y su crecimiento no sigue el mismo ritmo en las diversas regiones continentales. Si todos buscáramos un sitio en el cual tener todos estos servicios, la población estaría de mejor manera distribuida. Lamentablemente no es así. Todos pensamos en nuestro propio beneficio y pues solamente así podemos sobrevivir, ¿o no? La población entonces es la cantidad de gente que habita un lugar o territorio, es decir, la cantidad de personas que están en un lugar determinado. ¿Y sabías que China, por ejemplo, podría ser el más sobrepoblado del mundo? Sin embargo, podría también dejar de serlo. Y es que China ha tomado algunas estrategias para disminuir su población. Y no quiere decir que eliminen a unas cuantas personas. Solo son estrategias en cuanto a la tasa de natalidad, es decir, avisar o fomentar la cultura de la planeación familiar. Y bueno, a pesar de eso, China e India juntan el 35% de la población mundial, casi la mitad. Según cifras divulgadas por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE, el número de habitantes del país, en China, se redujo en unas 850,000 personas en el año 2022, lo que refuerza las predicciones de que China ceda el primer puesto como el más poblado a India. Y es que en realidad ni siquiera están tan lejos. El espacio de China es un poco más grande que el de India y aún así comparten la misma característica de estar sobrepoblados. Pero entonces, ¿cuáles son los factores que determinan la población en un lugar y otro? Pues simple, son los que ya hablamos. ¿No recuerdas cuáles son? Ok, vamos de uno en uno. El primero es el clima. No es lo mismo irte a un lugar si te gusta el clima tropical, caluroso y que esté nevando, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a estar guiados por nuestras preferencias. En cuanto al clima, es lo primero. Claro, vamos a preferir donde nos sintamos más cómodos. No climas extremos, ni tanto en el desierto, ni tanto en el clima polar, por ejemplo. Entonces, el clima, tanto desde la lluvia, la nieve, calor, temperaturas altas, temperaturas bajas, determina mucho las preferencias de las personas por elegir un lugar u otro, ya sea para vivir, trabajar o simplemente vacacionar. Otro es el relieve.
es decir, el tipo de suelo con el que contamos. No es lo mismo irte a vivir a las montañas, en donde tendrás que caminar kilómetros por un poblado más cercano, que estar en una ciudad que, a pesar de que, bueno, ya es urbanizada, tiene los caminos planos que nos ayudarán a llegar a un lugar a otro con mucha más facilidad. O por ejemplo, las playas, los lugares que están mucho más cerca del mar, son atractivamente para las personas. Otro es la presencia o cercanía de los recursos naturales, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos tenemos las cosas que necesitamos para vivir y sobrevivir a nuestro alcance, ya sean los que conseguimos de manera artificial en los mercados o supermercados, o los que tenemos de manera natural, por ejemplo, los ríos, lagos, lagunas, entre otras cosas que nos benefician para nuestro día a día. Y finalmente, la cultura, la política y la condición de vida. No es lo mismo vivir en un lugar con muchas libertades que vivir en un lugar donde te restringen y donde no puedes expresarte. Entonces, muchas de las personas prefieren irse del lugar en el que crecieron o nacieron para buscar esa libertad, esa condición de vida que les sea mucho mejor, ya sea para sí mismos o para su familia completa. Y bueno, aquí los tienes. No los olvides. Estos son los factores que determinan la población. ¿Puedes encontrar algún otro? Anótalo también. Y bueno, a final de cuentas, ¿cómo se distribuye la población? Al hablar de distribución de la población, nos debemos referir al número de habitantes residentes en un territorio específico y que está delimitado, calculado en una fecha determinada. En pocas palabras, se habla de la cantidad de gente que vive en un solo sitio, pero es indispensable identificar cuándo se calculó esto. No es lo mismo calcular la distribución de población en México del 2023 que la de 1995, ¿verdad? Y la extensión de un territorio entonces es, pues, qué tan grande es o qué tan pequeño es, ¿correcto? Creo que ya nos va quedando mucho más claro. Y vemos esta imagen que también está en nuestro libro, en donde hace la comparación precisamente de esta ciudad que es Hong Kong en China, que realmente es muy chiquita. Hong Kong es un país en el sur de China y delta del río Perla. El pequeño estado tiene un área total de 1.110 kilómetros cuadrados y una costa total de 733 kilómetros. Esta área es aproximadamente el 0.7 del tamaño de la Ciudad de México. ¡Uy, chiquitita! Esto hace que Hong Kong sea uno de los países más pequeños de Asia y el 187% del mundo. ¿Por qué es que vemos que tiene demasiada gente? ¿Diríamos que este país tiene una distribución acorde a su extensión? No, ¿verdad? Entonces diríamos que es un lugar con una sobrepoblación, es decir, la cantidad de gente que tiene es mucho más grande que la extensión de su territorio, es decir, que el espacio que ocupa. En cambio, Vancouver, que estaba en la parte de abajito de esta misma imagen, es totalmente diferente. Regresemos para que observes. En esta imagen también hablamos de una estación de metro, pero ni siquiera se ven porque nos concentramos en la cantidad de población. Es demasiada. En cambio, en Vancouver podemos encontrar que en esta imagen ni siquiera están abarrotados, es decir, no hay mucha gente. Con total diferencia, Vancouver es mucho más grande, con 115 kilómetros cuadrados, y aunque es una de las 50 islas más grandes del mundo, tiene apenas aproximadamente 750,000 personas en su interior. Sigue estando totalmente rodeada por agua. Y bueno, tal vez por eso es que no llega tanta gente, ¿verdad? Podría ser. Ahora, vayamos a hacer un análisis un poquito más profundo. En la página 76 encontrarás esta gráfica, que es de la distribución de la población en cuanto a porcentajes de los diferentes continentes: África, Asia, América, Europa y Oceanía.
En África encontramos que la población es menor a la extensión, es decir, este continente no está sobrepoblado. En cambio, Asia tiene casi el doble de lo que es su extensión. Es decir, la población que tiene Asia es mucho más grande que el territorio con el que cuenta. Por lo tanto, es un continente sobrepoblado. América, por su parte, no es un continente sobrepoblado, porque la cantidad de población absoluta que tiene es mucho menor a la extensión de su territorio. Europa tiene un poquito más. Población absoluta un poco más grande que la extensión. Sin embargo, no rebasa tanto como en el caso de Asia. Oceanía, sin dudarlo, es un continente que no está sobrepoblado. De esta manera podemos encontrar que varía demasiado. Vamos a analizar todavía más. ¿Puedes identificar qué continente tiene una población muy similar a su extensión? Es decir, tanto que la barra naranja como la barra verde están muy pegadas. Así es Europa. Con tan solo 10.6% de la población absoluta y 7.7% de su extensión, es el continente que tiene una proporción un poco similar en ambos. ¿Qué continente tiene una población mayor a su extensión? Así es el caso de Asia. Asia tiene una población mucho mayor a la extensión territorial que tiene, es decir, está muy sobrepoblada. Y bueno, sigamos con esta un poco más reflexiva. ¿Crees que los países del mundo tengan igual población que su extensión territorial? Aquí vemos que no. Si lo vemos en los continentes, pasa lo mismo en los países, en las ciudades y en los poblados. La población no está bien distribuida en todos lados y por eso es que hay países muy sobrepoblados diferentes a otros que tienen escasez de población. Pero bueno, eso no es algo negativo. A final de cuentas, mucho más recursos para esos países en los que hay menos cantidad de personas. Pero ¿sabías qué población tiene México? México está situada en América del Norte. Tiene una superficie de 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que puede considerarse un país grande, con una población de 126.705.138 personas. Es un país muy poblado y presenta una moderada densidad de población, es decir, 65 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Sin embargo, no llega a ser sobrepoblado porque aún se considera moderado, es decir, todavía no llegamos a estar con demasiada gente a nuestro alrededor. Por ejemplo, en este mapa podemos encontrar cómo se distribuirían las principales concentraciones de esta población hasta el año 2050. Es un estimado, y ahí podremos ver que algunas ciudades podrían estar mucho más sobrepobladas que otras, incluyendo China, India, algunos países de África, algunos países de Europa y también México. Para que lo veas más detenidamente, aquí estamos. Y sí, tenemos algunos puntitos por ahí que pueden presentar un riesgo, sobre todo en el sur de México. Pero, ¿qué pasa con estos lugares? Por ejemplo, el que te estoy señalando ahora se trata de Suecia, Noruega y Finlandia. Y precisamente voy a hablarte de un lugar. ¿Reconoces cuál de los tres es? Así es, se trata de Finlandia. Y Finlandia, según el Informe Mundial sobre la Felicidad de la ONU, ha declarado a Finlandia el país más feliz del mundo durante 4 años seguidos. ¿Te imaginarás por qué? ¿Tendrá que ver con la cantidad de gente que hay? ¿El clima? ¿El relieve? ¿Los recursos? ¿La política? No lo sabemos. Sin embargo, Finlandia está situada en el norte de Europa. Tiene una superficie de 338.460 kilómetros cuadrados. Finlandia tiene apenas una población de
5.548.241 personas. Se encuentra en la posición 116 de la tabla de población, compuesta por 196 países, y mantiene una muy baja densidad de población, 16 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea que no es un país muy poblado. ¿Tendrá que ver esto con lo que te acabo de decir? Otro dato interesante es que Finlandia también ocupa uno de los mejores puestos en cuanto a educación. ¿Crees que también tenga relación con la cantidad de población que hay? Te lo dejo para pensar. Y bueno, ¿nos queda claro que hay que irnos a vivir a Finlandia? No, no es cierto. Pero nos queda claro que la población de un lugar a otro está determinado por muchos factores y ni la extensión de su territorio hace que pueda salvarse de ser sobrepoblado. Mm, Hay que pensarlo. Entonces, no depende de la cantidad de territorio, es decir, de kilómetros cuadrados que tenga un espacio para que esté sobrepoblado o no. Esto va a depender de otros factores como el clima, el relieve, las condiciones de vida que existen ahí, política, cultura, incluso el tipo de pensamiento que comparte la sociedad y claro, la cercanía o lejanía con los recursos naturales que nosotros utilizamos para todo, desde la ropa que utilizamos hasta lo que comemos. Y bueno, eso sería todo. Espero te haya servido. Nos vemos pronto. Adiós.